fe, pero también a algunos les dijo: qué fe tan maravillosa, qué fe tan grande. Entonces, habemos de todo, pero yo quiero que todos nosotros podamos pensar esto, que si 11 hombres llamados los discípulos, los seguidores de Jesús, trastornaron un mundo entero, y que la prueba está que nosotros estamos aquí por causa de la labor y el trabajo de ellos, a través de la historia. ¿Sabían que nosotros podemos pasar en esa historia bíblica de Hebreos 11? Podemos, si queremos. Que se diga, como en algún tiempo en las películas, que vivimos en la época en donde todo estaba de cabeza, pero por la fe de algunos, y estoy hablando de nosotros y de aquellos que se puedan sumar, que por la fe de algunos todo un pueblo creyó. Imagínense. Yo sé que a veces nuestra mente nos traiciona, y humanamente decimos: eso no puede ser posible. Fue posible contigo, fue posible contigo. ¿Por qué no puede ser posible para los demás? Pero necesitamos tener ese ingrediente que se llama fe. 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 Y esa fe ya la tenemos, pero que tiene que crecer. Tiene que crecer, tiene que ejercitarse, tiene que fortalecerse. Y es en estos ámbitos donde Dios, por su Espíritu, trae a nuestro espíritu ese crecimiento y esa fe. Cuando Jesús habló del grano de mostaza, no estaba hablando de la semilla únicamente, sino del poder que porta la semilla, y cómo a través del tiempo y del crecimiento puede sustentar a más de una vida, a más personas. Entonces, nosotros con esa fe, y hoy vamos a hablar un poquito de esto más adelante, podemos extender, ¿sí?, el reino de Dios, que es de Dios. Así que vamos a leer o escuchar. Hermana Elia, ¿está lista con su cita bíblica? Sí. A los que les di cita bíblica, prepárenla, ténganla lista para poder ir avanzando. Vamos a recordar esta palabra que hemos hablado ya por mucho tiempo, pero que trae muchísimo más de enseñanza para entrar en tema y tener un contexto. El tema de hoy viene siendo el mismo, pero ahora sí es tal cual: la libertad gloriosa. Ese es el tema de hoy. La libertad gloriosa. Ese es el tema que hoy vamos a compartir con la ayuda de Dios. ¿Puede leernos, hermana Elia, fuerte? Génesis 1:26. Sí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Nada más. Hasta ahí. Es un pasaje que ya hemos leído, ¿verdad? Muchas veces, y que volvemos a retomarlo, porque ese es el inicio. Ese es el plan que Dios siempre ha tenido y que nunca ha cambiado. Por eso, no sé si algunos de ustedes dirán: ay, otra vez, sí, otra vez.
Y a través del tiempo vamos a seguir, porque a veces necesitamos recordar el inicio, los planes y el propósito de Dios. Entonces, hoy queremos compartir aquello para lo que nos dedicamos. Porque aparte de que eres mamá, aparte de que somos padres, somos abuelos, somos empleados, tenemos negocio, esa es nuestra parte que también hacemos, pero nosotros nos dedicamos a algo más importante. No sé si tú lo has notado, no sé si ya lo sepas, pero tú y yo nos dedicamos y nos enfocamos en una vocación que es el reino de Dios. Esa es nuestra vocación. El apóstol Pablo lo dijo varias veces, que tenemos una vocación, que tenemos un llamamiento, y esa vocación o nuestra vocación es expresar el reino de Dios, expresar el evangelio del reino. Y la idea es que en este tiempo podamos decirlo de una manera más entendible, que eso fue a lo que me comprometí. ¿Se acuerdan o no? Poder hacerlo más sencillo, más entendible. Y decir que el evangelio del reino es la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios no perdió el control de la historia a pesar de lo que sucedió. Esa es la buena noticia. Que Dios no perdió el control de la creación a través de lo que sucedió hace mucho tiempo. Jesús predicaba el evangelio del reino, ¿cierto o no? De hecho, Él apareció con esta enseñanza. ¿El evangelio de qué? Del reino. Esa fue su primera expresión al aparecer Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que dijo. El reino de los cielos se acercaba. ¿A qué se refería? Se refería a sí mismo. La palabra dice que ¿quién fue el que ascendió sino que bajó primero? ¿Y quién fue el que bajó a esta tierra? Fue Jesús. Entonces, el evangelio es una buena ¿qué? Exactamente, es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Y el reino tiene que ver con el gobierno. Tiene que ver con administración. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto o escuchado o no? Sí. Ok. La palabra que hemos predicado o anunciado no será diferente a lo que hemos planificado para este tiempo, para este año. La libertad gloriosa de los hijos es el tema principal. La libertad gloriosa ¿de qué? De los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos son libres? Amén. Esa es precisamente la idea de Dios, que nosotros podamos, de hecho hace rato lo cantamos, pero seamos sinceros, nos hace falta libertad de expresión. Y yo sé que a veces es un poquito complicado, porque dicen algunos, es que necesitamos que haya más entusiasmo, ¿no? Si hay mucho entusiasmo, algunos dirán, es demasiada emoción. Algunos dirán, es que necesitamos que hubiese música en vivo, porque música en vivo es diferente. Y algunos dirán, híjole, es que la música en vivo suena muy fuerte. Pero al final de cuentas lo que trato de decir, o quiero decir, es que necesitamos tener una mayor libertad. Y esa libertad, el único que lo puede producir es el Espíritu de Dios en nuestro interior. Podemos tratar pero si tú realmente no experimentas esa libertad, o no experimentamos esa libertad, nos
vamos a esforzar, pero realmente no va a ser la expresión del Espíritu de Dios. Antes pensábamos que alabar a Dios con libertad tenía que ver únicamente con una expresión externa, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando siempre he puesto normalmente las sillas en los lugares de reunión, y luego cuando alguien me ayudaba decía, hay que separarlas para que, a ver, si quieren puedan danzar y no se estorben, ¿no? Y si la gente danzaba en el lugar, decíamos, wow, el servicio estuvo padrísimo, ¿no? Danzando por acá, brincando, alabando a Dios. Pero la realidad es que al día siguiente podíamos darnos cuenta que esas personas que emocionalmente expresaban cierta libertad volvían a ponerse los grilletes de esclavitud, de cadenas, porque volvían a su mundo normal, natural, y la realidad natural opacaba la realidad espiritual que tendría que ser al revés. Iniciamos la semana con la misma rutina, con los mismos pensamientos, con las mismas tareas. Y esperamos con ansiedad el domingo, o se esperaba con ansiedad el domingo, para volver a recargar nuestra energía, nuestras pilas, porque decían, no, ya voy bien cargado. Pero miren, pasaban la puerta de la congregación y se enfrentaban al domingo. Una palabra, una expresión de alguien, y se venían para abajo. ¿Por qué? Porque la libertad la produce el Espíritu de Dios únicamente. Y esa libertad se expresa también corporalmente, verbalmente, pero tiene que ser nacida del Espíritu de Dios. De hecho, la palabra misma dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Otra de los pasajes que habíamos hablado es que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Entonces, ese es el tema que nos ocupa y que nos va a ocupar toda nuestra vida. La palabra gloriosa, porque el tema dijimos que es libertad gloriosa, la palabra gloriosa condiciona a la palabra libertad, porque hay muchas formas de entender la libertad. El pueblo de Israel en Egipto tuvo una libertad física. La pregunta es, ¿fueron libres? No fueron libres. Salieron de Egipto, dijimos esta frase, pero Egipto nunca salió de ellos. Porque añoraban, cuando estaban en el desierto, añoraban regresar. Y decían, estábamos mejor allá en Egipto. Hace rato cantamos esta canción de no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Y desgraciadamente, a veces sí volvemos atrás. Porque no hemos entendido que en el Evangelio, quien debe administrar la vida de las personas es el Espíritu y la palabra revelada. Entonces, nosotros tenemos que orar todos los días, Señor, revélanos la palabra, revélanos tu palabra. ¿Para qué? Precisamente para no volver atrás. La libertad es la vida vivida dentro de los límites de nuestra creación. Fuimos creados para algo. Fuimos creados para alguien, y es el Evangelio que nos conducirá a esa verdad o a esa verdadera realización. Ninguna persona, por muy exitosa, por muy abundante en bienes o en riquezas naturales, podrá alcanzar el verdadero éxito.
Porque el verdadero éxito radica en conocerle a Él. Yo sé que a veces hemos visto a través de los medios, en la televisión, en donde quiera, personas exitosas. Apenas vi una imagen, un video de Robin Williams, se llamaba, el que hizo el doctor, ¿cómo se llama? Patch Adams. No sé si llegaron a ver esa película, muy bonita esa película. Este hombre, en apariencia, o aparentaba estar muy bien. Y en las entrevistas que tenía, salía siempre sonriendo, moviéndose, haciéndose el gracioso. ¿Saben cómo murió? Se suicidó. ¿Y por qué se suicidó? Porque entró en depresión. Tenía todo el éxito, entre comillas. Entonces, el éxito no es lo que el mundo sin Dios te expresa o te pone. Porque algunos pueden decir, ¿tú qué me vas a hablar a mí de vivir una vida mejor? Porque eso es lo que a veces nos dicen. Porque te ve y como el Goliat tuvo en poco a David, ¿se acuerdan? Dijo, ¿cómo te comparas? Porque acuérdense que una de las estrategias una de las grandes estrategias del enemigo nuestro que se opone es que nos hace ver lo que no es la realidad. Quiso engañar a David y David le dijo, no, espérame, tú vienes a mí, yo no vengo a ti con palo y piedra, yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el comandante, el general de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. No ofendiste a Samuel, ofendiste al comandante en jefe, que es Dios. Yo vengo representando a este, que es más grande que tú. Y le dijo, tú vienes a mí con tu estatura, con tu espada, con tu coraza, pero yo no vengo con cosas materiales. Y fue como él derrotó, porque una de las mayores estrategias de guerra tiene que ver con las palabras. Las palabras. Leímos en Génesis que dijo la serpiente, aunque Dios os dijo que no coman. Palabras. ¿Qué dijo Jesús? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De la boca de quién? De Dios. Entonces, no olvidemos y tengamos presente. A mí, algunas personas a las que les he compartido, y lo voy a confesar porque es con algo que se van a enfrentar algunos, te pueden decir, ¿tú qué me vas a hablar? Mírate. Así te lo pueden decir. Porque son Goliat. Pero tú tienes que ser como David. No verte de manera física, sino verte revestido de la gloria de Dios, de esa gloria que Dios con la cual nos ha vestido. Porque si tú vas como Goliat con tu apariencia, siempre va a haber alguien que puede tener más que tú, hablando en el aspecto natural o material. Entonces tengamos cuidado de no caer en esa trampa.
que diga, yo tengo un mejor carro que tú. ¿Qué éxito me vas a hablar? ¿De qué éxito? ¿Cuál es el éxito? Tengo una cuenta bancaria, tengo una casa mejor, tengo muebles mejores. Y si tú no estás consciente de lo que tienes, de lo que portas, te vas a ir con la cola entre las patas. ¿En serio? Es importante entenderlo. Y no se diga si te dicen, no, pero si tú, oh no, ¿cómo vivir tú? ¿Qué? Pero si tú hiciste, tú anduviste, tú tienes, tú aquello. No, te desbaratan. Qué importante es saber que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que en Cristo soy una nueva ¿qué? Que las cosas ¿qué? Viejas pasaron. Porque si tú no estás listo para recibir todo el bombardeo, vas a caer muerto. Pero si te cubres de la gloria de Dios, ¿sí?, y echas mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad, entonces vamos a salir adelante. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y no podemos ocultar nuestro pasado, porque hay gente que lo sabe. Pero lo que sí podemos decir es que sí, como Pablo decía, yo era perseguidor de la iglesia. Pero ahora ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Entonces es importante que esto lo tengamos presente. Fuimos creados por algo, para alguien. Y es el Evangelio que nos conducirá a esa verdadera realización. ¿Cuál es la realización que queremos experimentar? La libertad gloriosa. Esa libertad gloriosa de la cual Jesús vino y nos habló y nos dijo que podíamos tener la libertad que solamente el Espíritu de Dios nos da. ¿Amén? Dijimos que gloriosa es las vestiduras con las que Él nos viste. ¿Ok? Ahora, recordando un poquito para que aquellos que todavía necesitamos volverla a oír, es que el reino de Dios no es una enseñanza, no es una doctrina, porque ahorita pareciera que está de moda. Y como ustedes sabrán y les he dicho muchas veces, yo me meto a oír qué se está hablando, qué están hablando algunos ministros de Dios con buenas intenciones, que aman a Dios, pero que están errando en la enseñanza. Entonces, el evangelio del reino no es una doctrina, no es una enseñanza, es un hábitat. Es un ecosistema o es una ecología, no sé si me explico. O sea, no es algo que se te va a anunciar con palabras y tú te la vas a aprender y decir, este es el reino de Dios. No, el reino de Dios leímos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra. Ok, el hombre formado. Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Después de que lo formó, lo depositó en un ámbito o hábitat, que fue el huerto. Dios lo forma y lo traslada y lo deposita en el huerto. ¿Qué significa huerto? Huerto significa gobierno, fructificación, porque leímos que decía que iba ¿qué? Que gobernara
que fructificara, que sojuzgara, que se enseñoreara de todo aquello que estaba en ¿dónde? En el huerto. Hombre formado de la tierra, depositado en el huerto. Entonces dijimos, el reino es un hábitat, es una ecología, es un sistema que Dios crea para que haya una expansión, una multiplicación, haya fructificación. En pocas palabras, explicado de manera más natural, si tú tomas una semilla, la siembras en un lugar, se supone que esa semilla va a ¿qué? A brotar y a crecer. Pero hay lugares donde no puedes sembrar esa semilla porque el hábitat, la tierra, el lugar, el aire, la humedad o el calor no van a permitir que fructifique. Entonces, esto está condicionado a un ambiente propicio. Si tú vas a comprar una planta y te dice, no sé si has ido a un invernadero y te dice, estas son de sombra y están en la sombra. ¿Dónde la va a plantar? Te dice, ¿cómo es su casa? ¿Tiene sombra? ¿Tiene plantas, árboles? Porque si tiene mucha sombra, no va a darse bien. Sí, lo han sabido, ¿no? Lo han dicho. Esta no importa que esté en el sol y también le dé sombra, no pasa nada. Entonces, Dios puso al hombre en el huerto. Y es en el huerto donde él podía ser fructífero. Donde él podía sojuzgar y gobernar. Y le dijo sobre toda la creación ahí, el huerto. El huerto. Entonces, según leímos Génesis, fuimos formados de la tierra. Ahora, la Biblia está llena de tipología, tipos y formas, símbolos. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso ya lo entendimos. Entonces, teniendo esto en mente, el hombre fue formado de la tierra y después fue puesto en el huerto. Y dijimos que el huerto era el ámbito de fructificación, dos lugares diferentes, un diseño basado en un ámbito. Y si hay algo que no está produciendo en ti o en mí, tenemos un problema. Esto lo vamos a llevar al asunto personal. Porque muchos de nosotros hemos oído la palabra. Hemos oído la palabra, algunos tenemos más tiempo, algunos tenemos poco tiempo, algunos hemos oído más, algunos hemos oído menos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? El primer ámbito de fructificación, que a veces pensamos eso, el primer ámbito de fructificación, ¿alguien le di la cita de Zacarías? ¿Puedes leer por favor Zacarías 2, 10, 11? Pongamos atención cuál es el primer ámbito de fructificación. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Cuál es ese ámbito según leímos? A ver, ¿sí oímos lo que leyeron? ¿Cuál es el primer ámbito? Según Zacarías. ¿Pueden leer el principio? Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo,
y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. La palabra clave, y moraré, ¿en dónde? En medio de ti. Moraré en medio de ti. Esa es la palabra clave. Entonces, el primer ámbito de fructificación no es que cambien a mi familia, no es que cambien a mi vecino, no es que cambie a mi pareja, no es que cambien a mis hijos, es que nuestro interior sea el primer, ¿cómo se puede decir? Círculo abortivo. El primer círculo abortivo de nuestra vida es nuestro mundo, ¿qué? Interior. Si entendemos abortivo, todos necesitamos, viene de aborto. Abortivo viene de aborto. Y solamente se aborta algo que está dentro de uno. Te voy a decir algo. ¿Sabías que la persona con la que más hablas, ya sea de día o de noche, es contigo mismo? La persona con la que más hablas es contigo mismo. Es contigo mismo. Porque piensas. Porque a veces lo haces, hasta estás hablando. Hay veces que he visto gente que va hablando consigo mismo. Tú eres la persona con la que más hablas todo el día. Pensamientos, ideas, en tu mundo interior. Y otra cosa, hay una palabra muy de moda que tiene algunos años, pero se ha puesto más de moda. ¿Han oído la palabra tóxico o tóxica? Padres, porque ahora ya hay vas a una librería o vas a una página donde puedes leer literatura. Hay libros, porque hay padres tóxicos, porque hay novias tóxicas, mujeres tóxicas, vínculos tóxicos, amistades tóxicas. ¿Cierto o no? Y más lo manejan, y lo digo porque así lo he escuchado, que según las mujeres. Pero hay de todo, hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera el sistema del mundo sin Dios está creyendo o está creando en las personas? No se pierdan el hilo de lo que dije, de que el primer círculo abortivo, ¿sí? El primer círculo abortivo es nuestro mundo interior. Después dije que esto de la toxicidad que se habla muy, pero muy fuerte en películas, en series, en libros, lo que está creando precisamente es que entendamos que esto solamente quiere justificar. ¿Quiere justificar qué? Que lo tóxico está fuera de uno. Fuera de uno. Y no querer saber que el primer nivel de toxicidad en el mundo es nuestro interior de cada uno de nosotros. Por eso, nuestro primer círculo abortivo es nuestro mundo interior. Es a donde Dios quiere que saquemos. El mundo de yo. El mundo de yo. ¿Sí vamos agarrándole o no? Sí. Ok. Veamos precisamente la ilustración de hace rato. Acuérdense que el hombre fue formado de la tierra.
y después fue puesto en el huerto, dos lugares diferentes. Y vimos lo que sucedió porque el hombre no entendió la libertad de sus ilimitaciones en Dios. El hombre, el primer hombre o la primer pareja no entendió, puesto ya en el huerto, sus ilimitaciones. Ilimitaciones, ¿entiende qué es ilimitaciones? Que no hay límites. ¿Sí? Decimos que Dios es un Dios que no tiene límites. Es el Dios poderoso, todo lo puede, todo lo sabe. Entonces, el hombre no entendió la libertad de sus ilimitaciones en Dios. Ese fue el problema. Y es el problema de nosotros, que no entendemos a veces que en Dios o en Él o en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, tenemos un mundo ilimitado, sin limitaciones, pues. Y Adán no entendió esa libertad de su ilimitación, porque él podía gobernar, sojuzgar todo eso. Ya no había límite para él puesto en el huerto. Y a veces, y digo a veces porque no siempre, a veces estamos en el espíritu como hoy. Eso quiero pensar, que todos estamos en el espíritu, estamos oyendo. Tampoco nosotros a veces entendemos. Pregunta: ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué me tienen que escuchar hablar ustedes? Eso es lo que tenemos que entender. Que llegue un día en que no digan: ay, es que tengo que ir a la iglesia, y que sea una pesadez venir un domingo aquí, cuando debería ser un deleite y una alegría. Que no piensen que me hacen un favor o que le hacen un favor a Dios, porque eso es lo que yo llegué a encontrar dentro de tantos años dentro de una iglesia cristiana. Ya vamos, para que no esté molestando aquí. Yo lo llegué a escuchar. O sea, nadie me lo contó. Tantos años. Oye, por si no van a venir al otro día a molestar, ¿qué me pasa? Eso no lo hacían en el grupo de jóvenes. No vino Leonel, vayan a verlo, a ver tú y tú vayan a verlo, a ver qué pasa. No, entonces ya, para que no vengan al día de mañana, no estén molestando, y si estoy agüitado, ya voy, no entendemos. Así como Adán no entendí que tenía una ilimitación en ese lugar, en ese ámbito, en ese hábitat que Dios le había puesto. El hombre no entendió, no comprendió. No comas del árbol, fue la observación. De ese árbol no comáis. Y el hombre se ató al elemento y no al rudimento. El hombre se ató, Adán se ató al que puso en la mira el árbol. Pero no entendió por qué Dios le dijo no comas. Pero sí le dijo Dios, porque si tú comes, ciertamente el día que comas, ¿qué? Morirás. Y eso fue lo que no entendió Adán, porque se ató solamente al árbol, pero no a la consecuencia de la comida. Génesis 2:7, ¿qué dice por ahí? ¿Alguien le dijo la cita? Entonces Dios tomó un poco del polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir.
Génesis 3, 23 y 24, ¿qué dice? Tres. Ajá. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de los que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso a los dientes del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si se dan cuenta, Dios lo formó del polvo de la tierra. Están alabando a Dios. A ver, otra vez fuerte. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí. Y lo sacó Dios, ¿de dónde? Esto sucedió cuando él comió. Ajá, Para que labrase de la tierra de que fue tomado. ahí. Dios, acuérdense la ilustración, por eso me puse de este lado. Dios formó al hombre de la tierra y lo puso en el huerto. Después que el hombre cometió lo que no tenía, o comió lo que no tenía que comer, Dios dice ahí, lo sacó y los volvió a poner ¿qué? En la tierra para que la labrase, porque se supone que en el ámbito o el hábitat del huerto no se tenía que trabajar la tierra. ¿Y qué dice ahí? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Okay. Aquí lo importante de señalar es esta parte. Después de que Dios puso al hombre en el huerto, cuando éste erró, lo tuvo que sacar. Fue sacado del huerto, fue sacado del hábitat, del ecosistema o de la ecología que Dios le había puesto para que todo estuviera perfecto. Donde él solamente iba a administrar. Él iba a ser un administrador por hobby, no por necesidad. Por eso fue sacado. Ahora, cuando el evangelio no es entendido, las personas que viven regresan de donde fueron sacados. Esto lo he comprobado en muchas personas. En algún momento dado, hace rato cantamos, no voy a volver atrás. ¿Cuántos de los que ya tenemos años quisimos volver atrás? Regresamos atrás. Dios nos saca de la tierra y nos pone en un ámbito, en un cuerpo llamado cuerpo de Cristo o iglesia. Pero las personas que no entienden, sé que vuelven nuevamente, regresan al inicio. ¿A dónde fue Adán? ¿A dónde Dios los volvió a regresar? ¿A qué? A la tierra, ¿no? ¿Para que qué? Para que la labrase, para que la trabajara, cuando no tenía que haber hecho eso. Entonces, cuando el evangelio no es entendido, las personas viven regresando nuevamente al inicio de lo que hacían. Y yo sé que alguno de aquí o más hemos visto que personas que estuvieron junto a nosotros, sentados al lado de nosotros, han vuelto a lo mismo del inicio, de donde fueron sacados. Porque no entendieron. Porque no entendimos. Y lo sacó Dios del huerto para trabajar la tierra, leímos. Porque no se pensaba que esa tierra se tenía que trabajar. Ahora, algo importante. No se espera que un hijo del reino, un hijo de Dios, viva en la tierra produciendo con las mismas leyes que las otras personas que no conocen a Dios. O sea, se supone que nosotros, por el conocimiento de la palabra revelada,
y esto es importante, la palabra que revelada en nuestras vidas, tenemos que producir algo diferente que lo que produce la gente que no conoce de Dios. Tú y yo estamos llamados a producir algo diferente. Algo diferente de lo que normalmente las mismas personas que no conocen a Dios están produciendo. Si nosotros, conociendo de Dios, producimos lo mismo por las mismas leyes que rigen la tierra, que las mismas personas que no conocen de Dios, entonces no estamos en el hábitat y no estamos entendiendo mucho o poco la palabra. Esa es la verdad. El ejemplo siempre va a ser Jesús. ¿Qué podía hacer Jesús con 2 peces y 3 panes? Alimentar a una multitud. ¿Qué podía hacer Jesús cuando le traían un endemoniado? Exorcizarlo. ¿Qué podía hacer Jesús con una persona enferma? Sanarla. Si nosotros no estamos produciendo lo que el reino tiene que producir, ¿qué produce el reino? Cuando le dieron el pergamino a Jesús en una sinagoga, que de ahí lo sacaron y quisieron matarlo, porque él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía y dice la Escritura. Ojo, esto es exactamente lo mismo que es para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí y sobre ustedes, por cuanto Dios nos ungió. ¿Cuántos están ungidos por Dios? Si tú no lo crees, déjame decirte y declararte que Dios te ha ungido. Y el Espíritu de Dios ya no está sobre ti, está en ti. Aún mejor todavía. ¿Y nos ungió para qué? ¿Para dar vista a qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? A eso me refiero. Si no sabemos para qué, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para resucitar muertos, para sanar enfermos. Y esto implica lo físicamente y espiritualmente hablando, porque algunos no estamos enfermos físicamente, pero estamos enfermos espiritualmente. Dijimos hace rato, hay un mundo, nuestro primer círculo abortivo es nuestro mundo interior. Todo el mundo sin Dios tiene un problema en su interior que tiene que resolver de manera personal. Y esto se resuelve trayendo precisamente a Dios a nuestras vidas. Es como cuando tú desalojas un inquilino y Soco y la hermana Gloria nos van a entender porque ellos tienen este trabajo, ¿no? De alquilar una habitación, una casa. Normalmente, ¿cuál es el problema al que se presenta donde tienen que pedirle la casa a las personas que la están habitando, que la desocupen? Por situaciones, por problemas que estas mismas personas ocasionan, porque no le dan cuidado, porque son desordenados, porque no pagan la renta. Por eso decimos, hay que desalojar. Nosotros somos una habitación. Y hay un mundo interior que construimos sin Dios, que tiene que ir siendo ¿qué? Desalojado o desalojado. Llámese recuerdos,
llámese dolor, llámese tristeza, llámese amargura, tiene que ser desalojado. Porque si no es desalojado, no va a producir lo que tiene que producir. Porque todos fuimos engendrados, fuimos puestos para producir en el reino, en el ámbito, en el hábitat, en el huerto se produce porque hay gobierno, porque hay administración. Pero si nosotros regresamos al hombre formado, ¿sí? Entonces el hombre formado no tiene ninguna esperanza. El hombre formado no tiene ninguna, lo que la Biblia le llama el hombre natural, ¿sí? O el hombre carnal. No tiene esperanza. Sin Dios no tiene esperanza. Todo lo que pueda construir, al final de cuentas, como dice la palabra, si no se construye en la roca, vendrán los ríos y va a arrasar con todo lo que haya construido. Por eso la palabra dice que si el Señor no edifica la casa, en vano se edifica. O sea, que todo el material con el cual queramos construir en nuestro mundo interior tiene que ser un material que nos ha dado Dios a través de su palabra, conocimiento, sabiduría espiritual. ¿Sí? Hay gente que está llena de psicología del mundo sin Dios. Dice, no, yo voy al psicólogo, yo estoy bien. Yo no estoy en contra de que porque hay psicólogos que enseñan y tienen principios divinos, espirituales, y que sí pueden ayudar a las personas. Pero el psicólogo natural va a hacer lo mismo que lo que dice. Va a decir, es que todo mundo es tóxico, tú no tienes problema. Ese problema solo que es lo que acabamos de decir. Porque es lo que el mundo ha creado con ese concepto. Es que son tus papás, es que es tu esposa, tu esposo, son tus hijos, es tu mamá, es tu vecino. Cuando el problema está aquí adentro, en nosotros. Hace rato dijimos que nosotros mismos somos los que hablamos todo el tiempo. El mundo interior, en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos, que hay en el corazón, que hay en tu corazón. Hay planes en este 2025. ¿Cuáles son los planes que tienes? ¿Qué proyecto quieres realizar en este tiempo? ¿Cuál es tu plan? No digo que no planifiquemos cosas, proyectos, pero como se los he dicho incluso a varios, si en ese proyecto no está Dios, en vano te esfuerzas, en vano construyes, en vano inviertes, en vano. Si en ese proyecto de vida que tú has planificado para los que estudian, en tu carrera, donde trabajas, si tú sacas a Dios de la fórmula, si tú sacas a Dios de ese sistema, déjame decirte que no habrá un éxito que perdure o duradero. Recordemos que todo lo que no se construye en Dios va a perecer. Lo único que va a permanecer, según lo hemos leído y lo hemos creído y lo hemos repetido, lo único que va a prevalecer en tu vida y en la mía es lo que hemos construido de manera espiritual. Y con esto no estoy diciendo que no te ocupes de lo demás. Tenemos que ocuparnos de lo demás. Aquí los que son jóvenes tienen que estudiar, sí que estudien, sí que se titulen, sí que se gradúen. Yo no estoy diciendo que no es bueno, pero que en esos proyectos y en esos planes Dios esté presente. Dios esté presente. En todo lo que hagamos, Dios esté presente.
que no sea lo mismo el vivir la vida como si no conociéramos a Dios, debemos pedir y orar todos los días: Señor, revélame el reino. ¿Revélame qué? El reino. Revélame el reino. Jesús dijo a Nicodemo que para ver el reino habría que nacer de nuevo. Nicodemo sabía la palabra, sabía la Torah, como dice, la sabía, era maestro. Pero aún así Jesús le dijo: necesitas nacer de nuevo para que veas el reino, para que tus ojos se abran. Y nacer de nuevo no es un hecho religioso. Nacer de nuevo no es un hecho religioso. Es confesar todos los días que Dios gobierne ¿qué? Nuestro pedazo de tierra. No sé si el otro día, a veces cuando hemos orado, he orado lo que escrituralmente dice: ser barro en manos del alfarero. El alfarero hace lo que quiere con el barro. Si él dice: voy a hacer una jarra, hace una jarra, y el barro no se puede oponer a él. Entonces, que nuestra oración sea esa: Señor, gobierna mi vida, gobierna mi interior, revélame tu reino. Jesús le dijo en la oración a sus discípulos: enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo exactamente esto: venga, ¿qué? Tu reino. Y hágase, ¿qué? Tu voluntad. Aclaró: así como en el cielo, así como en el huerto, también así en la tierra. Hágase tu voluntad. Ahora, una de las cosas importantes que leímos o que hemos leído y hemos hablado es que en el huerto el hombre estaba desnudo. Y la Biblia dice: y no se avergonzaba. Dice: el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba, porque era la gloria de Dios que los cubría. Por eso no se avergonzaban. Cuando ellos pecaron, cuando ellos erraron, ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre? Le dijo, fíjense bien, es importante que cuando leamos, le pidamos a Dios que nos ayude a observar, a entender lo que está tratando de decir. Dios le dijo: ¿a dónde estás tú? ¿A dónde estás? Pero no se refería de que no te encuentro, no se refería. ¿Cuál es la posición que tienes ahora? Yo te puse en el huerto, te di mi imagen y semejanza. Ahora, ¿dónde estás tú? Le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre le dijo: tuve miedo, porque te oí y me escondí, porque tuve temor. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Lo dice o no lo dice? Ahí dice: ¿dónde estás tú? O sea, ¿qué hiciste? Yo te puse en un ámbito, yo te puse en un hábitat, te di vestiduras. ¿Qué hiciste? Y lo que dijo el hombre: tuve miedo. Tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Antes estabas igual. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? Desnudo es una palabra hebrea que se pronuncia, no sé si lo pronuncie bien, pero significa arumín. Arumín es la palabra desnudo.
Desnudo con gloria. ¿Desnudos? Sí. Arumin quiere decir desnudo. Acuérdense que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque los cubría ¿qué? La gloria de Dios. Los cubría la gloria de Dios. ¿Vamos bien? Deben decir, no sé, estás predicando. La gloria. Perdón, antes de, tengo aquí anotado. El hombre desnudo en la cruz, sin la gloria de Dios por causa del pecado, ese es el Cristo crucificado. Voy a repetirlo porque esto es profundo. El hombre desnudo en la cruz, porque Cristo, Jesús murió en la cruz desnudo. Según lo que venimos hablando, el hombre desnudo en la cruz, sin la gloria de Dios, por causa del pecado, es Cristo crucificado. Por eso el apóstol Pablo se le abren los ojos y dice que ahora estoy juntamente crucificado con Cristo, porque Cristo fue el que pagó la deuda. Quien tenía que pagar la deuda por el pecado éramos cada uno de nosotros. Pero Jesús asumió esa deuda para sí y subió a la cruz desnudo, sin la gloria de Dios. De tal manera que dice la palabra que su Padre volteó su rostro. Imagínate, el Padre volteó su mirada y su rostro porque vio a su Hijo cargando todo el pecado. Todo el pecado. El Padre le volteó el rostro y lo dejó con todos los sentidos expuestos. Y pudo ganar y vencer para que tú y yo ya no seamos más condenados, sino que vivamos eternamente, gobernados por el reino de Dios. La gloria es la libertad que los hijos vivimos cuando traemos todo nuestro mundo interior a la salvación que es en Cristo Jesús. Repito, la gloria es la libertad que los hijos vivamos y traigamos todo nuestro mundo interior a la salvación que es en Cristo Jesús. Recordemos que el primer círculo abortivo es nuestro mundo interior sin Dios, que tenemos que traerlo o tenemos que sacarlo para que tú y yo realmente podamos entender y saber que con Dios estamos completos, que no necesitamos nada más. Esa es la parte importante. Miren, a veces la gente, y yo no digo que esté mal, hay mucha gente muy inteligente. Hay mucha muy inteligente. Yo sé que aquí todos somos inteligentes. Todos somos. Si tenemos a Cristo, somos muy inteligentes. A veces somos inteligentes para todo, menos para entender que Dios me quiere salvar. ¿Por qué es tan difícil entender que Dios nos quiere salvar? Y a veces presumimos de mucha inteligencia, pero a la gente le cuesta trabajo entender que Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere salvar. Miren, y esto es aplicable para todos. Y espero en Dios lo tomemos y lo entendamos. A veces cuando nos sucede algo, vamos a hablar físicamente. Alguien se enferma y ese alguien conoce a un buen médico y le dice: yo te recomiendo a mi médico, es muy bueno. El problema está en que él no da consultas aquí.
Cuernavaca o Cotepec. Ahora está en, ponle el estado que quiera. ¿Qué hace la gente? Pregunta. ¿Qué hace? Invierte su tiempo y invierte dinero para ir hasta donde está ese doctor, para ir a una consulta. Tiempo, esfuerzo, dinero, plata, como le quieran llamar, lo invierte. ¿Cierto o no? Lo invierte. Dinero, tiempo, la vida. Pregunta. Y por la verdad de Dios, ¿cuánto invierte? ¿Cuánto invertimos por esa verdad? Hemos dicho aquí varias veces, tiempo de calidad. Malo sería que les dijeran, los vemos a las 8 y todo el día vamos a estar aquí. Pero si se trata de algo como lo que te digo, no te importa. Cancelas lo que tienes que cancelar, dejas tu trabajo o encargas tu changarro, lo que sea, y tú te vas porque te vas. Y gasta lo que tengas que gastar. Si tienes coche, le metes gasolina. Si no tienes, contratas a alguien que te lleve y le pagas. Pregunta, ¿cuánto inviertes por la verdad de Dios? ¿Cuánto invertimos? ¿Tiempo? ¿Dinero? Pero por otras cosas sí. Lo que sea. Lo que sea, con tal de que me diagnostiquen, de que me saquen. ¿Qué estoy diciendo? Eso está mal. No está mal. Yo no digo que eso sea malo. Pero si así ahorita en este día la gente invierte y ahorra tiempo para comprarle algo a los hijos porque llegan los Reyes Magos y todo el rollo, ¿por qué no invertimos? ¿Por qué no invertimos en Dios? No es regaño, es reflexión. Les decimos, aquí nos vemos el miércoles, el domingo, ahora el sábado nos vamos a ver los sábados. No, yo no tengo tiempo. También es tu decisión. Porque yo sé que tenemos compromisos y también tenemos que cumplir ciertos compromisos con las personas, porque si no estaremos dando un mal testimonio. Pero lo que yo siempre les he dicho y les voy a seguir diciendo es: agendemos, administremos agenda, gobernemos agenda. Imagínense si Dios gobernando el mundo. Dios gobierna el mundo. Pero tú y yo nos levantamos y, por ejemplo, hoy en la mañana vamos a orar a Dios. Que dijera a Dios: ay, no tengo tiempo para oír. Ven otro día. Dios se da el tiempo para oírnos a todos. Dios se da el tiempo para suplir nuestras necesidades inmediatas. Ya las ha suplido en Él. ¿Qué fue lo que pasó? Adán no supo dónde estaba. Hablando del huerto. Y fue sacado, según leímos, fue sacado. Pero no fue abandonado, eso sí. Porque Dios ya tenía el plan. Y nos rescató. Y ahora estamos en Él. Porque Cristo vino. Nos devolvió su gloria. Nos dio sus vestiduras de justicia. Pagó el precio. Algunos dirán: pero si yo no he hecho nada malo. No se trata de lo que hiciste o no hiciste. Se trata de cómo nacimos. Alejados de Dios, dice la Escritura. Nacimos de la tierra. Pero cuando nacemos en Cristo, somos devueltos al diseño, al
cuanto al hábitat, al reino. ¿Qué tenemos que hacer? Administrar. Administrar. Todo. Tu vida, mi vida, la familia, los recursos. Administrar. Y es donde hemos fallado, en la administración. Pero, ¿queremos mejorar o no? ¿Queremos ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestra familia, de los recursos? Ese es el punto. Iniciemos este año con esas expectativas personales de ser mejores administradores de todos los asuntos espirituales. Cuando un pensamiento humano y religioso se vuelve viejo, por más cristiano que sea, acabará con nuestros días, porque lo viejo se vuelve débil. No podemos evitar que el tiempo cobre la factura en nuestras vidas, hablando de la edad. Pero Dios dice que si estamos puestos en el huerto, en el Edén, en el paraíso formado, puesto Dios para el hombre, nosotros no envejecemos, nosotros maduramos y nos volvemos más sabios. Dice el apóstol Pablo, para que fuera confortada nuestra alma, para aquellos que rebasamos ya cuarto, quinto piso, sexto piso tal vez, que aunque nuestro hombre interior se va desgastando, se va llenando de arrugas, se va tiñendo de blanco nuestro pelo, el interior se renueva todos los días. El interior en Cristo todos los días se renueva. No nos hacemos viejos, maduramos. En Cristo maduramos. Y esa es la idea. Tampoco no es bueno, hasta en eso Dios es detallista. Tú no eres viejo ni eres persona mayor, eres una persona madura. El espíritu no tiene edad y nosotros somos personas espirituales. Tenemos un envase. Este es el envase, esta es la envoltura, este es el cascarón que se va a desgastar y un día vamos a tener que desecharlo para que quede solamente la construcción de Dios, de Cristo en nosotros. Y eso sucederá cuando vayamos a dormir. Todos dormiremos, según dice el apóstol, pero algunos que quedarán vivos todavía, si el Señor viene, seremos dicemente levantados. Por eso la importancia de una construcción espiritual en nuestras vidas. Una construcción ¿qué? Espiritual. La palabra, el evangelio, el poder escuchar, el estar atentos. Esa es la parte como construimos, estar en estas reuniones, ir a otras reuniones donde podamos a veces conocer a otras personas, compartir. Esa es la construcción espiritual. En tu casa, las mañanas, en las noches, cuando hablas con Dios, esa es la construcción. Cuando te encierras y te tomas 10 minutos para leer la palabra y decir, no estoy cabezón, no lo entiendo, pero lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer, y Dios va abriendo tu entendimiento día tras día. Así como ahorita, yo sé que muchos, yo les aseguro que cuando empezaron a venir no entendían nada, pero ahora entiendes, pero ahora entienden, pero ahora entendemos. Yo sé, como dice un apóstol, yo solo sé que sé. ¿Cómo lo sé? No sé, pero lo sé. Yo sé que todos ustedes ya, Dios les ha abierto el entendimiento, y Dios quiere abrir más el entendimiento para que podamos ver, y yo oro a Dios para que podamos ver la palabra, porque la palabra tiene silueta, la palabra tiene imagen,
La palabra tiene vida. Oro al Señor para que la palabra nos sea revelada, o sea, que la podamos ver. La palabra se puede ver. Y la palabra es Cristo. Cristo. Y cuando digo Cristo, no quiero que pongas la imagen de lo que has visto en un cuadro o en una escultura. No, ese no es Cristo. Cristo, Dios, dice la palabra que Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Le dijo a Moisés, verás mis espaldas, pero no ningún hombre, porque Dios no tiene cuerpo. Pero dice la escritura, después al Hijo le hizo un cuerpo. Le diste cuerpo. Somos el cuerpo visible en esta tierra. Y entre más nos ataviemos, ¿saben qué es ataviarse, verdad? Entre más nos ataviemos para parecernos al Señor, mejor lo vamos a representar en esta tierra. Mejor vamos a modelar, porque eso es lo que Dios quiere que modelemos en Cristo. Dice el apóstol Pablo literalmente, mas vosotros sois cartas abiertas a los hombres. Cartas abiertas. Para que vean. ¿Qué fue lo que perdió el hombre? La imagen, la semejanza. ¿Qué fue lo que recuperó Jesús en la cruz? La imagen y la semejanza. La gloria, la vestidura que perdió el hombre, Dios nos la devolvió. Y ahora somos dignos. Dignos por la obra de alguien, no por nuestras obras, por la obra de Cristo. ¿Qué podemos pedir a Dios? ¿Qué más podemos pedir? Si nos lo dio todo. El problema es que hay que descubrir qué nos dio, qué es lo que tenemos, qué es lo que está sobre la mesa. ¿Alguien tiene hambre? Decía Jesús. Quien tiene hambre, venga y coma. Quien tiene sed, venga y beba. ¿No tienes hambre? ¿No tienes sed? ¿Cuántos quieren vivir la libertad gloriosa de los hijos? Ya somos dos. ¿Cuántos quieren vivir la libertad gloriosa de los hijos? ¿Cuántos? Así como si tuvieras ese deseo cuando tienes hambre, así que te lo has comido, vas a la cocina y dices, ay, ¿qué hay de comer? Y como desesperado, ¿no? Porque así me dicen mis hijas, ay, papá, comes como desesperado, es que tengo mucha hambre. Es que tengo mucha hambre. Que nuestra desesperación sea conocerle a Él. Que sea conocerle a Él. Hasta que el reino de Dios vuelva a ser habitado, o más bien, que el reino de Dios sea nuestro hábitat en donde vivamos. Terminamos, ya estamos terminando. Digámosle a Dios, no queremos volver a la esclavitud de las emociones ni de los sentimientos. No queremos volver a ser esclavos. ¿Alguien quiere volver a ser esclavo? Aquel que ha conocido la libertad gloriosa de Cristo jamás deseará volver a ser esclavo. No volver atrás. Quiero la vida nueva que viene de ti, Señor. Es lo que tenemos que decir. Estamos iniciando el año. Póngase de pie, vamos a terminar. La palabra que tenía sido predicada
Ya cada uno de los que estamos aquí presentes sabrá haber tomado su porción. Y espero que sea bastante. Quiero que oremos a Dios. Yo sé que la mayoría de las personas en el mundo, cuando hay un cambio de tiempo o de temporadas, aún de las estaciones, dicen, ya viene la temporada de lluvias, hay que impermeabilizar. Viene la temporada de calor, hay que almacenar agua para que no escasee. ¿Nos preparamos o no? Ya viene el frío, hay que traer suéter más abrigador. Ahorita que venía le decían, llévate tu suéter porque va a ser frío. Nos preparamos para muchas cosas. Yo pido a Dios que nos preparemos para Él. Que nos preparemos para Él. Voy a pedirte que cierres tus ojos, por favor. Como un favor a mí, por favor. Como un favor. Cierra tus ojos. Quiero que pienses, o más bien visualices lo que acabamos de oír. Como Dios formó al primer hombre y cómo lo puso en ese huerto, en esa habitación, en ese hábitat. Y le dio toda la administración. Y que empecemos a hablar con Dios ahí en donde tú estás. Olvídate incluso de mí, olvídate del que está al lado, que está enfrente, atrás, a un lado. Oremos a Dios desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón. Le digamos, Señor, yo no quiero ser quitado de tu hábitat. No quiero ser quitado de la tierra del que fui formado, Señor, y puesto en tu huerto. Ciertamente fui formado en el vientre de mi madre y fui cuidada por ella, por mis padres. Fui cuidado en amor. Pero Señor, hoy quiero ser puesto en tu hábitat, en el reino de Dios. Y desde ahí, ahora en Cristo, jamás volver. Habitar ahí en el sistema tuyo. En tu habitación, en tu administración, en el reino, Señor. Es donde queremos permanecer el resto de nuestros días, Señor. El resto de nuestros días que nos queden en esta tierra, Señor. No queremos volver atrás. No queremos volver atrás. Queremos caminar, avanzar, crecer. Queremos fructificar, Dios, en lo que tú has depositado en nuestras vidas. Queremos crecer y madurar en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en ti, Señor. No queremos nada más que estar cerca de ti, Dios. Lo único que anhelamos es conocerte más. Que durante estos días que habrán de venir, estos meses, semanas, Señor, nuestro espíritu pueda estar alerta, pueda estar expectante, tener una expectativa de la palabra que habrás de depositar en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos y anhelamos que tu presencia, que tu espíritu, que tu sabiduría sea depositada de manera abundante en nuestras vidas, Señor. Que podamos gobernar todo lo que
nos has dado a administrar tiempo, familia, trabajo, recursos. Danos la sabiduría, Señor. Que toda necesidad, Dios, que pueda haber en cada persona pueda ser suplida conforme a tus riquezas en gloria. Padre, que podamos entender que somos ricos en ti, Señor, que nos lo has dado todo y que lo tenemos todo, y que lo único que necesitamos es abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, y poder echar mano de todos los recursos que están a nuestra disposición. Danos el valor, Señor, danos el coraje, danos la astucia, Señor, danos el vigor y la fortaleza para levantarnos en tu nombre, en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo que se levanta a veces en nuestra contra, pero que sabemos que no es o no son las personas, sino que es el sistema que se levanta en contra de ti, Señor. Danos las palabras, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la revelación, Señor. Aún la palabra profética, Señor, para darla a conocer a otros. Que no haya temor, que no haya vergüenza de decir que te conocemos. Que no haya timidez de expresar que te amamos, que te alabamos, que te conocemos, Señor. Que podamos profesar la profesión de nuestra vocación con libertad, con esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Te doy un minuto para que expreses con tus propias palabras. Que haya en tu corazón, vamos, hazlo. Hazlo audible. Hazlo audible. Sin pena, sin timidez, con la libertad que tenemos de poder estar en un lugar en este ámbito. Gracias, Señor, te amo. Gracias. Gracias por la vida de todas las familias representadas aquí, Señor, y por las que habrán de ser agregadas en este año Cronos. Declaramos tu salvación, declaramos la salvación de las almas que serán añadidas a este lugar, pero que será por nuestra colaboración de notificarles a otros con esa libertad gloriosa a la cual tú nos has llamado, Dios. Porque a través de manos y bocas en este lugar, muchos serán sorprendidos. Declaramos milagros, prodigios, sanidades. Declaramos sanidades y prodigios, Señor, que por mano de muchos de los que estamos aquí presentes serán realizados. Y seremos sorprendidos, Señor, por la grandeza de tu gloria, por el poder que emana de ti, Señor. Sí, Dios, sorpréndenos, Señor. Aleluya, gracias, Dios, gracias. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas. Que haya nuevos nacimientos. Que haya nuevos nacimientos, Señor, en este día, en los corazones. Que todos los corazones sean confortados, Señor, en cualquier necesidad.
En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Que haya unos vínculos fuertes entre nosotros. Que haya cordura, que haya paciencia, que haya amor entre nosotros. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. Que se amen unos a los otros como yo los he amado. Señor, que podamos ser expresivos en ese amor y en el cuidado del cuerpo, edificados en el amor, en la paciencia y en la fe. Gracias, 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 gracias. Gracias. Bendito sea.